Listo, ya está empezando la grabación. Ok, entendido. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas a pues, la continuidad de este seminario permanente de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Pues el día de hoy se va a abordar el tema de epistemología y filosofía de la ciencia, hablando de empirismo social y democracia científica. La ponente es Vianney Paola Sánchez López, estudiante de la maestría en filosofía de la ciencia por la UNAM y estudiante asociada del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Investiga desde la epistemología social vínculos entre conocimiento científico, diversidad cognitiva e injusticias epistémicas. Participó en el segundo programa de verano en Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Pittsburgh. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Ella es la que nos va a presentar en esta ocasión. Y bueno, ¿quién va a hacer el comentario? Va a ser María Schoenstatt Lara Trenado, que supongo que ya en cuanto haga la presentación, bueno, el comentario, la presentaría. Gracias a todas por estar. Buenas tardes. Y gracias también a Obdulia por estar aquí moderando la sesión. Obdulia es compañera de la maestría en Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UAM Coajimalpa, es guionista y locutora de radio y ha cursado seminarios de diversos posgrados, como de la maestría en Estudios de Género, la maestría en Derechos Humanos en la UACM y en el CIEG. Tiene como temas de interés comunicación, filosofía y feminismo. Pues comenzamos, Vianney, y ya una vez que comience pues la participación de Lara, pues la presentaré. Perfecto. Adelante. Ok. Bueno, la presentación que les preparé para hoy recoge una parte del trabajo que he estado haciendo los últimos 3 años, revisando propuestas de epistemología social, y en particular el empirismo social de Miriam Solomon es una de las que me ha parecido más interesantes y de las más, o de las que ha tenido menos discusión en el contexto académico. El objetivo de esta charla es explicar cómo funcionan las herramientas de evaluación de la distribución de los esfuerzos de investigación que ella propone y discutirá en qué sentido su propuesta normativa contribuye al desarrollo democrático de la ciencia. Aunque a lo largo de los años he procurado tener una perspectiva crítica sobre su proyecto, lo cierto es que también suelo aplicar un principio de caridad interpretativa. Miriam Solomon plantea que su epistemología social tiene como fin último la democratización de la ciencia. Así que parto de aceptar esta tesis y de no discutirla, sino de buscar en qué sentido lo hace. Pues bien, la presentación se estructura con algunos subtemas. En primer lugar, les voy a hablar un poco acerca de por qué el empirismo social es una epistemología social. Después revisaré algunos supuestos que es importante tener en cuenta, un poco también para que tengamos un panorama más completo de lo que implica. Después trataré 2 temas que son los problemas principales a los que busca dar respuesta: el problema del progreso científico y de la racionalidad científica. A continuación haré un ejercicio más práctico para ver el modelo en funcionamiento, y hasta el final dejaré el tópico de qué manera contribuye a la democratización de la ciencia. Pues bien, la epistemología social, muchos lo tomamos ya como un concepto paraguas. Es decir, reconocemos que está constituida como campo unificado hasta cierto punto por propuestas que impugnan el enfoque individualista en el estudio del conocimiento. Pero hay múltiples formas de reconocer la interacción social como un rasgo relevante de la actividad científica. La heterogeneidad de los planteamientos hace posible hablar en plural acerca de las epistemologías sociales.
Y podemos identificar caminos que se han desplegado del giro social de la epistemología en función de la idea de lo social que abrazan. Alvin Goldman, por ejemplo, clasifica 3 tipos de epistemología social, de los cuales solo 2 son considerados proyectos auténticamente epistemológicos: el preservacionismo y el expansionismo. Sin hacer un análisis tan profundo, podemos comparar esos 2 enfoques tomando un ejemplar de ellos y preguntando quién es el sujeto de conocimiento dentro de sus propios marcos. La epistemología del testimonio, como ejemplo de preservacionismo, respondería que el sujeto del conocimiento sigue siendo el agente individual, que interactúa con otros y asigna niveles de credibilidad a las opiniones de los demás. Este modelo trataría a los agentes como consumidores de evidencia social, ¿no? Como inmersos en redes sociales, pero la posición del individuo sigue teniendo preeminencia a la hora de explicar la construcción del conocimiento. El expansionismo, en cambio, se aleja de este terreno que nos es familiar en la epistemología tradicional, y dependiendo del grado de distancia que tomen, encontramos formulaciones más o menos disruptivas de la posibilidad de reconocer como agentes epistémicos a las comunidades y a los grupos. El empirismo social tiene rasgos expansionistas, porque sus evaluaciones y recomendaciones sobre la racionalidad científica se realizan al nivel del sistema o de la comunidad. A Solomon le interesa hacer una epistemología social que no identifique lo social con las interacciones entre individuos. Por eso ella aborda aspectos epistémicos de la ciencia irreductibles a aspectos psicológicos. Uno de estos elementos es la óptima distribución del esfuerzo de investigación. Y al hablar de óptima distribución, pues no estamos hablando de una propiedad que deba tener en mente algún científico en particular, sino que pareciera que estamos hablando de una propiedad que solamente emerge en el contexto de grupo. Y bueno, de hecho, aprovecho para agradecer que esté Ángeles Serañas. Ella tiene una propuesta de epistemología social que profundiza en esto, en una resignificación de la categoría de agente epistémico que permite incluir a las entidades colectivas como portadoras de conocimiento. Y en el empirismo social creo que hay cierto paralelismo. Dentro de esta epistemología, los procesos grupales no son lo mismo que los cambios en los estados mentales de cada uno de los sujetos que participan en la producción de la ciencia. Cuando Solomon habla de por qué preferimos y elegimos ciertas teorías, es con referencia a entidades colectivas que podrían concebirse como redes sociales materiales, configuradas de tal manera que el conocimiento individual se puede producir cuando así se desea. Pero, como tal, ningún individuo en particular es depositario de la capacidad de elección de las teorías. En ese sentido, uno de los aspectos más interesantes del modelo del empirismo social es que considera que la racionalidad científica se realiza a nivel de la colectividad. Y entonces es en relación con esa perspectiva macro que debemos evaluar si tenemos asignaciones racionales de los recursos de investigación. Hay algunos supuestos que debemos tener en cuenta y que son un poco problemáticos para comprometernos críticamente con ellos. Pero pues por ahora no los discutiré tanto, solo se los plantearé y espero que me los acepten para darle sentido a todo lo que siga de la propuesta. Solomon es heredera de una vieja forma de pensar, el empirismo. Ella asume que la ciencia es empírica, es decir, trata de cosas que tienen propiedades perceptibles y su éxito depende del mundo fuera de los investigadores, por lo que su progreso puede medirse objetivamente. Esta reivindicación del empirismo es una reacción al constructivismo radical que promovió la sociología de la ciencia. Así que hay que entenderla en oposición a la imagen de la ciencia como un discurso producido socialmente, como producto de meras convenciones y no nacidero en algo que pueda llamarse realidad. No debemos quedarnos con esta idea de la sociología fuerte de la ciencia
de que el progreso se resiste a cualquier o de que la ciencia se resiste a cualquier medida objetiva del progreso. Además, el empirismo social adopta una ontología de fondo, el realismo complaciente o white realism. La visión white de la ciencia supone una concepción acumulativa del progreso científico, entendida como una trayectoria acumulativa de éxito empírico. Lo que nos dice Solomon es que la ciencia actual funciona, y funciona mejor que la ciencia del pasado. Para el empirista social estamos pisando suelo cada vez más firme. El hecho de que la ciencia funcione no es una ilusión y tampoco cosa de suerte. Aunque las verdades científicas no se descubren en una realidad pura e independiente, lo cierto es que la realidad no sigue nuestros deseos. A la hora de hacer experimentos hay algo material, algo que está ahí fuera de nuestras mentes que produce los efectos. Un empirista social cree que hay una base estimulativa real de lo que funciona en la ciencia, que hay algo en el éxito empírico que no es fabricado enteramente por la subjetividad, no obstante sea resultado de manipulaciones, de ajustes conceptuales, de serendipia, de cargas ideológicas, no obstante tenga algún elemento de subjetividad. La naturaleza del éxito empírico es plural. Se puede manifestar, por ejemplo, en la realización de experimentos que resultan bien. Se puede manifestar también en predicciones correctas. Y no es una tarea asequible establecer un patrón para medirlo cuantitativamente. Es decir, es difícil pensar en cuántos experimentos y cuántas predicciones correctas debe tener un programa de investigación para decir que es exitoso. Pero el empirismo social proporciona herramientas de evaluación de la distribución de los esfuerzos de investigación que buscan arrojar luz sobre cómo organizar la ciencia para maximizar su éxito. Antes de presentarlos, hay que considerar algunas cosas más. Bueno, sobre el progreso ya les comenté un poco, así que me voy a pasar al problema de la racionalidad científica. En muchos casos, basándonos en registros históricos, observaríamos que ciertas prácticas científicas no han sido motivadas exclusivamente por valores epistémicos, ni por razonamientos fríos, sino más bien por otros factores que típicamente no son contemplados como componentes de la racionalidad científica. Por ejemplo, el deseo de llevarse el crédito por una contribución, el egoísmo, digamos, de los científicos, y dentro de la concepción instrumentalista de la racionalidad del empirismo social, estos factores no deben ser desechados ni deben ser tomados como sesgos, sino que debemos reconocer su peso en la distribución de la labor científica. Es decir, algún elemento típicamente aceptado como extracientífico, como la reputación de los laboratorios que desarrollaron vacunas contra la COVID-19, no debe desecharse como algo que no influye en la corroboración empírico-social de su éxito. Ahora bien, tomando en cuenta que no podemos saber con anticipación qué programas acarrearán más éxito empírico, lo más adecuado es distribuir de manera justa los esfuerzos de investigación hacia todas aquellas direcciones que ofrezcan una razonable fecundidad de éxitos empíricos. Y eso en la práctica sí se evidencia. Lo podemos ver ahora con la investigación que hubo en investigación y desarrollo para vacunas contra la COVID-19. No hubo un único programa de investigación que se viera favorecido, sino que al ver que había una razonable fecundidad en varios de ellos, pues se apoyó la investigación y el desarrollo. Aquellos factores típicamente no lógicos, no algorítmicos y no objetivos, a veces pueden tener un buen uso epistémico a la hora de plantear los arreglos sociales que nos provean la mejor distribución del quehacer de la ciencia. O sea, la reputación de un laboratorio puede conducir a un desarrollo exitoso y favorecer a los laboratorios mejor rankeados podría ser una contribución a la racionalidad científica.
Esa es una cuestión contingente, pero sobre todo decidible, ya que los recursos que disponemos para financiar la ciencia son limitados, elegir es una obligación ineludible. La tesis que adoptamos como empiristas sociales con respecto a este lenguaje de sesgos y de elementos subjetivos que a veces intervienen en la investigación, justo como el egoísmo de los científicos, como la reputación de un laboratorio, la reputación de un journal. Para el empirista social, estos motivos, valores, ideologías y demás merecen no menos que los valores tradicionales de la ciencia, como la simplicidad, la fertilidad, la consistencia, etcétera, el estatus de ser científicamente racionales. Esta apreciación nos exige abandonar el término de sesgos cognitivos, pues subyace en este término un prejuicio sobre algunos elementos indeseables o externos a la racionalidad. Y además, nos dice Miriam Solomon, son definidos muchas veces a priori. Y de hecho sí, si vemos la literatura sobre sesgos cognitivos, encontramos listas bien definidas de aquellos elementos de la hot cognition, por ejemplo, que pueden desviar a los agentes de la toma de decisiones más adecuadas. Miriam Solomon responde a este reto de buscar un nuevo lenguaje para la epistemología, introduciendo la noción de vectores de decisión. Este busca ser un concepto neutral que agrupa a cualquier elemento que influye en la dirección de una decisión, ya sea que conduzca al éxito empírico o no. Y con base en las reconstrucciones históricas de la ciencia, podemos enlistar un conjunto de vectores de decisión empíricos y no empíricos. Esto tiene muchas reminiscencias de hacer una lista de sesgos cognitivos y elementos propiamente racionales de la elección científica. Lo que cambia mucho son los supuestos de fondo, porque lejos de construir la lista por medio del análisis conceptual, lo estaríamos haciendo por un procedimiento basado en evidencia, haciendo inducciones sobre los vectores de decisión que generalmente han o no han estado conectados en el pasado con el éxito empírico de la ciencia. En ese sentido es una terminología plástica. Los vectores de decisión empíricos, como aquí no tengo, aquí. Los vectores de decisión empíricos que aparecen aquí como la relevancia de los datos, la disponibilidad de datos, son, digamos, causas de preferencia por teorías que en la historia de la ciencia han demostrado que son exitosas. Y por el otro lado tenemos a vectores de decisión no empíricos que, pues aunque han estado presentes en algunas teorías que son exitosas, generalmente no están vinculadas causalmente con el éxito de una teoría o con su fracaso. Y aunque un vector en la lista cuente como vector no empírico justo ahora, cabe la posibilidad de que sea conducente al éxito en algunas situaciones y en otras no. Solo los vectores de decisión empíricos siempre son conducentes al éxito científico, por lo que nuestras evaluaciones acerca de si una distribución de vectores de decisión es racional o no, siempre será sensible al contexto de una comunidad en una situación particular. Esta lista puede verse entonces como un instrumento de navegación provisional. Con este instrumento, Miriam Solomon rechaza el dualismo entre elecciones racionales por un lado y por otros sesgos cognitivos. Lo rechaza en sus supuestos, aunque claro, a la hora de ya tener una lista de cuáles son los vectores de decisión que intervienen, pues pareciera que en realidad estamos reproduciendo esta dicotomía. Esa dicotomía que está muy arraigada en la distinción tradicional entre los aspectos internos y los externos de la ciencia, ¿no? Donde los internos, en los internos contamos ciertas virtudes teóricas como
como la aparición de predicciones novedosas. Y en cambio, en los aspectos externos a la ciencia, encontramos aspectos como la ideología, como la elegancia teórica, como la presión de pares. Y pues, sin abundar más en ello, creo que ahora sí viene la parte buena para ver cómo funciona toda esta teoría ya a la hora de modelar casos concretos para evaluar si tenemos una distribución racional o una distribución apropiada de los recursos de investigación. Solomon considera que es deseable hacer estimaciones mediante modelos formales, y no es la única. Philip Kitcher es uno de los pioneros en el desarrollo de modelos matemáticos estadísticos para comprender la estructura social de la ciencia. Ambos coinciden en la idea de que los modelos pueden informarnos acerca de la distribución óptima de la labor cognitiva y cómo promoverla. La mayor parte de las reflexiones metodológicas sobre el empirismo social aparecieron mucho antes de la publicación de Social Empiricism, que es el libro en el que Solomon presenta ya de manera sintética todo lo que es esta epistemología social. Antes publicó los aspectos metodológicos en un artículo que lleva por título Multivariate Models of Scientific Change. En este, la autora sostiene que ha implementado regresiones multivariadas, que a pesar de ser un concepto estadístico muy rico, por ahora basta con reconocer solo la belleza de su simplicidad. Una regresión lineal inadecuada se caracteriza porque las reglas de ponderación de las señales, o dicho de otra manera, porque a la hora de valorar el peso que tienen los vectores de decisión para determinar el resultado de una controversia científica, son elegidas por un método no óptimo. Son predeterminadas por el observador basándose en la intuición, en criterios como la sencillez, la facilidad de uso de una regla o de manera aleatoria. Pues bien, el empirismo social permite construir una regresión lineal inadecuada de la racionalidad científica que, aunque el nombre indique lo contrario, requiere nulas habilidades estadísticas. Gracias a que las reglas de ponderación son muy sencillas. Simplemente nos dice Solomon, hay que tomar una controversia científica, tenemos que señalar los vectores de decisión, hacer explícito, por ejemplo, si hay datos relevantes de un lado de la controversia, si de otro lado de la controversia hay ideas novedosas, esas cosas hay que hacerlas explícitas. Y no tenemos que asignar pesos ni considerar sus interacciones, sino simplemente especificar si tienen un efecto positivo o negativo en relación con una teoría y sumarles. Aquí presentaré esquemáticamente cómo podría analizarse la racionalidad en el abandono de ciertas teorías de la menstruación. Solomon en su libro da muchos otros ejemplos sobre el abandono de teorías en el marco de la discusión sobre la tectónica de placas, sobre la estructura del ADN, explora muchos otros y este ejemplo lo menciona solamente de pasada. Le dedica un párrafo y pues me pareció el más interesante, así que he profundizado y he revisado algunos documentos que datan del siglo XIX para poder ir enriqueciendo aquí el modelo. De hecho, les mandé a las compañeras del seminario una lectura donde resumo y cito algunas fuentes de la época que nos permiten hacer esta reconstrucción de los hechos. Y se las resumo aquí. Durante el siglo XIX, los médicos se interesaron en comprender la función de la menstruación y procedieron por vía analogía. Asumieron que el ciclo menstrual se asemejaba al ciclo estral de los animales y sostenían que así como los animales ovulan durante el estro, las mujeres debían ovular durante la menstruación. Además de ocurrir simultáneamente, la menstruación, pensaban ellos, era causada por la ovulación. El ciclo estral y el ciclo menstrual, sabemos ahora, son cosas muy diferentes.
en el caso de las hembras humanas, no coincide con la etapa de ovulación, sino que tienen otro ciclo. Hubo un consenso en torno a esta teoría y fue abandonada hasta finales del siglo XIX. Hubo vectores de decisión no empíricos que motivaron el consenso y refuerzo de la teoría. El más evidente es la prevalencia del sexismo entre la comunidad médica, dominada por hombres. La construcción de evidencia se acomodó para conservar el cuerpo de creencias sobre la sexualidad femenina. La evidencia favorecía la idea, respaldaba prejuicios sobre el propósito de las mujeres como reproductoras de la especie, o sobre la falta de valor de mujeres que no menstruaban porque no tenían fuerza ovárica. También reforzó prejuicios sobre el don divino de sangrar y sobre la obligación de parir. Además, hay otro vector de decisión no empírico que está presente, y es la ilusión de la analogía. Hay mucha discusión actual sobre los razonamientos analógicos, la función de la inducción, de la abducción en la ciencia, pero bueno, lo que nos dice Solomon es que en lo que ella ha estudiado de casos históricos, demuestra que el razonamiento por analogía no suele estar conectado con el éxito empírico. Es una relación muy contingente y entonces no podemos asumir que es un vector de decisión empírico. La similitud dada porque los animales hembra y las mujeres sangran no predice la similitud entre el ciclo estral y menstrual. La analogía por sí misma, pues como en este caso lo ejemplifica, no estaba vinculada al éxito empírico. Sin embargo, la comunidad médica consideró altamente fiable la demostración indirecta vía experimentación con animales. Y ya que en los animales se observaba que si había copulación dentro del periodo del estro, pues había un embarazo, pues procedieron de manera indirecta, mediante analogía, para extrapolar el resultado hacia las hembras humanas también. También hay que tener en cuenta que autoridades acreditadas, médicos con logros eminentes, proporcionaron pruebas como disecciones de cadáveres de mujeres que fallecieron durante su periodo menstrual, que favorecían la teoría e inclinaron la balanza hacia ese lado. En los reportes médicos que he revisado abundan apelaciones a la autoridad, un mecanismo que en la época era habitual para otorgar credibilidad y reforzar el consenso sobre ciertas creencias. Esos mecanismos favorecieron desproporcionadamente una teoría incorrecta, mitigando la influencia de otros vectores de decisión, entre ellos las advertencias de muchos otros médicos menos destacados que dudaban de su exactitud y consideraban que la evidencia era insuficiente para sostener tales conclusiones. O sea, cuestionaban la fiabilidad de la inducción por analogía y también ponían en duda la representatividad de las muestras que se elegían. Y proporcionaban evidencia contradictoria que no era tomada en cuenta. En 1884 apareció una revisión de estudios contra la teoría ovulatoria. Analizaba ensayos en los que se removieron quirúrgicamente los ovarios de mujeres y de 49 casos estudiados, solo 9 podrían apoyar la teoría de la ovulación. De haber tomado en cuenta todos estos datos negativos o estos datos que no favorecían la teoría ovulatoria de la menstruación, no se habría legitimado por tanto tiempo una teoría falaz, pues los hechos refutaban su veracidad. Sin embargo, fue ampliamente difundida en los libros de texto. La acumulación de casos contra la teoría, incluyendo observaciones sobre los ciclos menstruales y embarazos en diversos continentes, no solamente dentro de la población inglesa, que era donde se estaba desarrollando el debate, y la aparición de voces disidentes en el Anuario Americano de Medicina y Cirugía, condujo a que finalmente esa teoría fuera descartada, abriendo el paso al estudio histológico de los ovarios, a teorías de la oogénesis y técnicas como la citología vaginal
desarrollada por Georgios Papanikolaou en 1917, que ayudaron al estudio del ciclo menstrual. Un vector de decisión no empírico que tuvo una gran influencia fue que varios artículos con explicaciones de la menstruación que rechazaban la teoría ovulatoria y buscaban formas alternativas de comprenderla, fueron publicados en American Journal of the Medical Sciences, del que era editor Hayes, uno de los fundadores de American Medical Association, que para entonces ya era la más grande asociación de estudiantes de medicina y médicos en los Estados Unidos. Este journal ya era una de las revistas más importantes del siglo y parte de su reputación se debía a que en ella apareció el segundo artículo más relevante sobre el caso de Phineas Gage, que igual se los comento por si están interesadas en temas de psicología moral, está muy interesante. El análisis lineal inadecuado de los vectores de decisión sigue este esquema que les estoy presentando y que también encontraron en el PDF que les compartí. Este esquema, pues, lo he ido construyendo conforme he estado revisando la bibliografía. Claro que se puede modificar, pero en general me gusta la propuesta de Solomon porque al parecer no importa tanto desarrollar cuáles son los vectores de decisión no empíricos y cuáles son los empíricos, sino más que nada enfocarnos en el elemento cuantitativo, en ver cuántos vectores de decisión no empíricos intervinieron para favorecer a una teoría equivocada y cuántos intervinieron del otro lado. Lo cierto es que había algo de éxito empírico de ambos lados y lo podemos ver en la segunda columna de la tabla, en los vectores de decisión empíricos. La teoría ovulatoria de la menstruación tiene al menos un punto, digamos, en cuanto a éxito empírico. Y otras explicaciones de la menstruación también tenían algo de éxito empírico. Lo importante es ver que no había una estimación equitativa de su relevancia. Y los vectores de decisión no empíricos favorecían más a la teoría con menos éxito. Es decir, tampoco estaban distribuidos igualmente. Y en la tabla lo podemos ver porque la teoría ovulatoria de la menstruación se veía favorecida por estos vectores extracientíficos como el sexismo, como el razonamiento por analogía, como la apelación a la autoridad y el conservadurismo, tanto en la formación médica como el conservadurismo que imperaba dentro de la comunidad médica de la época. Y en cambio, cuando vemos los vectores de decisión no empíricos del lado de las teorías alternas sobre la ovulación, pues tenemos un vector de decisión menos. No estaban equilibrados. Esto llevó a que la teoría de la ovulación captara más recursos de investigación que lo justo, y no fue el mérito científico, que solo puede venir unido al éxito empírico, lo que promovió el consenso. Fueron más determinantes mecanismos como la apelación a la autoridad. El empirista social no sostendría que la teoría ovulatoria no debió estudiarse y trabajarse, sino que en lugar del consenso que se estableció en la comunidad médica, el disenso y la exploración de múltiples teorías con cierto éxito empírico habría sido lo apropiado. Y quizás de esa manera se habrían reducido los errores antes de crear un dogma que se extendió en las universidades y fue pilar de la formación de ginecólogos. El empirismo social no sostiene que el disenso tampoco sea por sí mismo preferible frente al consenso. No hay algo intrínseco a uno ni a otro que los haga más valiosos. Pero en este caso, y seguramente en muchos otros, el disenso puede maximizar los resultados exitosos al distribuir los esfuerzos en todas las teorías plausibles. ¿Cómo sabemos cuándo el consenso o el disenso es adecuado? O sea, corresponde a la mejor distribución de la labor científica. El análisis que les presento también muestra que el consenso no suele ser el final de una historia y hay condiciones bajo las cuales es apropiado disolverlo. ¿Cuáles son esas condiciones?
El carácter normativo del empirismo social se revela en un conjunto de enunciados. Por el tiempo, voy a saltarme esta parte, pero de todos modos el diálogo no termina aquí. Y les voy a poner una liga donde pueden acceder al manuscrito y revisarlo con más detenimiento. Con lo que quiero que nos quedemos es la premisa práctica. Para lograr una distribución justa, es una condición necesaria que se alcance imparcialidad con respecto a los factores de decisión no empíricos o aquellos que generalmente son considerados extracientíficos. Y nos enfoquemos en evaluar el éxito empírico. La imparcialidad para Solomon no significa librarnos de los vectores de decisión no empíricos, sino distribuirlos en números iguales entre las posiciones rivales. Es decir, si queremos frente a una controversia decidir cuál o cuáles lados debemos apoyar con más recursos de investigación, podemos basarnos solo en el éxito empírico que tiene cada programa. Y para que los vectores no empíricos no nos hagan tendenciosos, tenemos que neutralizarlos. Y podemos lograrlo, como nos decían, no sé, los epistemólogos más tradicionales, tal vez, ¿no? Eliminando los sesgos cognitivos. Solomon nos dice que no precisamente ese es el camino. A veces solo es suficiente con igualar cuantitativamente su presencia. Es decir, si vemos que una teoría tiene 4 vectores de decisión no empíricos y otra tiene 3, como lo que le estoy proyectando ahorita, podemos equilibrar el asunto dando a la última algún vector de decisión no empírico extra. Por ejemplo, podríamos asignar a investigadores con más reputación en esa línea de investigación. O podríamos dar mayor apoyo institucional para que esa línea también prospere. O podemos destacar el compromiso político que tiene ese programa. Así, cuando ambos programas tengan 4 vectores de decisión, pues podremos ignorar los no empíricos y simplemente hacer un análisis de riesgos y beneficios de apoyar más a la que tiene 1 o 3 vectores de decisión empíricos. Hacer análisis de este tipo me ha permitido ver con mayor claridad el elemento social del empirismo social. Sus evaluaciones sobre la racionalidad científica y las recomendaciones se realizan al nivel del sistema. Para asignar óptimamente los recursos de investigación, no es necesario que los científicos de manera individual hagan este ejercicio y que revisen así los méritos que tienen sus programas de investigación. Pero incluso no es suficiente. No basta con el esfuerzo personal de ser un excelente agente epistémico, de estar muy consciente de cuáles son los elementos extracientíficos que están interviniendo en mi práctica. Ni basta con la corrección entre pares. Los arreglos sociales que determinan la distribución de esfuerzos de investigación y que habían quedado fuera de las epistemologías, ahora pasan a primer plano como vectores de decisión. Ya sea empíricos o no empíricos, dentro de esta teoría normativa de la investigación científica, los vectores pueden ser racionales, aunque tradicionalmente no hayan sido considerados así, siempre y cuando conduzcan al éxito empírico. Y por tanto no podemos desestimarlos a priori. En particular, mecanismos que bajo otras perspectivas serían vistos como sesgos que deben ser depurados, por ejemplo, la carga ideológica del feminismo, en el empirismo social no son reprobados ni podemos desalentarlos como criterios personales de elección de evidencia, de técnicas o de teorías. El empirismo social asume el hecho de que en ocasiones los científicos no advierten o incluso encubren los vectores de decisión no empíricos que los llevan a favorecer desproporcionadamente más a unas teorías. Solomon sugiere que el agregado de revisores institucionales puede identificar tales casos y equilibrarlos. Pensemos, por ejemplo, en el acto deliberado del laboratorio que estuvo promoviendo la investigación sobre la acitromicina como una cura potencial al COVID. Realizaron una ocultación deliberada de evidencia en contra de esta afirmación.
Y Solomon pues es consciente de ello, por eso cree que el empirismo social no es una herramienta que debe estar únicamente a disposición de este grupo de profesionales. Igual o más importantes que los científicos, debe institucionalizarse la presencia de sujetos sobre los que recaen responsabilidades normativas o pueden influir en ellas, como los comités dictaminadores, los funcionarios, evaluadores, planeadores de políticas públicas, sociedad civil, con perfiles distintos, como científicos sociales, investigadoras de género, historiadores, periodistas, y por supuesto también científicos y usuarios de la ciencia, que deben fungir como consultores, líderes, fuerzas opositoras o impulsoras para la toma de decisiones institucionales. El empirismo social es para ellos, para los decision makers que pueden evaluar la distribución de vectores y deliberar conjuntamente cómo intervenir en la organización social de la investigación. Y ni siquiera a ellos les proporciona un sistema normativo infalible, aunque sí confiable, bajo los supuestos del realismo complaciente y esta idea del progreso científico. También resulta un modelo simple, porque los modelos inadecuados no piden cualidades matemáticas ni filosóficas excepcionales. También es desafiante, porque lo que sí demanda es agudeza para identificar vectores de decisión, demanda creatividad y sensatez para plantear soluciones a los problemas de su distribución, deliberación y acción estratégica. Y quizá lo más valioso de esta propuesta es que es corregible a la luz de la revisión de experiencias pasadas. Y ahora sí, tocando el tema de cómo eso nos encamina hacia la democracia científica, hay que preguntarnos qué función cumple el concepto de democracia científica dentro del modelo del empirismo social. Esta epistemología, nos confiesa Solomon solo de pasada en el libro Social Empiricism, tiene un interés reformista sobre el sistema de la ciencia, explícitamente vinculado con ideal democrático. El empirismo social rechaza como postulado normativo la mano invisible de la ciencia, de acuerdo con la cual la ciencia bien ordenada es una consecuencia no intencional del comportamiento intencional de los individuos. Si ustedes han leído a Michel Polanyi, esta es la idea que está de fondo en su imagen de la ciencia como democracia. Pareciera, o más bien nos dice Polanyi, que en la ciencia, mientras los científicos tengan una meta intencional en mente y actúen en conformidad con ella, que es primordialmente la meta de la verdad, sus esfuerzos concertados dan lugar necesaria e inevitablemente a algo que no era parte de sus intenciones, pero los beneficia a todos, que es crear una república democrática de la ciencia. Miriam Solomon no cree que la ciencia sea un campo independiente que se autorregule y que debe permanecer libre de intervenciones externas a los científicos. Argumenta a favor de un diseño institucional deliberado que fundamente las decisiones de políticas científicas, ojo, no en teorías políticas, sino en epistemología social. Ella sostiene que la explícita organización de esta actividad contribuye significativamente a su éxito. Dicho de otro modo, ya que la ciencia no se autorregula, es necesario que haya evaluadores y tomadores de decisiones cuya responsabilidad sea considerar si las teorías en competencia están obteniendo una asignación justa de investigación. Y en función de lo que arroje al análisis, podemos arreglar la distribución del esfuerzo para que sí se logre esta justicia. Aun cuando el interés de Solomon tiene que ver con la justicia epistémica, no guarda una relación cercana con el trabajo de Miranda Fricker. Varias perspectivas que retoman la noción de injusticia epistémica, entre las que destacan epistemologías feministas, sostienen que la aspiración de tener una ciencia con mayor democracia intelectual requiere dar a todos los científicos, o lo apropiado sería dar a todos, todas, todes los científicos una escucha justa para que se tomen en cuenta sus ideas.
Si bien a Solomon le parece una afirmación intuitivamente plausible y ella se ha declarado feminista en lo político, en lo epistemológico rechaza la necesidad de este requerimiento. Para ella, procurar una comunidad científica democrática, o sea, donde se garantice una justicia testimonial, donde haya grupos de investigación en los que haya paridad de género, puede conducir o no a la equidad epistémica. Les cito tal cual lo que dice ella. Cada persona debe poder compartir sus experiencias e inquietudes y hacer que se las tome en serio. De esa manera, el grupo hará el mejor uso de sus recursos epistémicos. Este es un argumento razonable, pero no concluyente. Los grupos no democráticos pueden tener ventajas epistémicas que superan este beneficio de los grupos democráticos. La conexión entre democracia y objetividad es, en mi opinión, contingente. La equidad política es relevante epistémicamente solo cuando el conocimiento alcanzado democráticamente tiene más probabilidades de ser verdadero o aproximadamente verdadero, útil u objetivo, que el conocimiento producido en contextos sociales no democráticos. No hay un argumento general para esto, aunque tiene cierta plausibilidad empírica. Fin de la cita. Para el empirista social, el naturalismo es una regla de oro. El análisis de casos históricos ofrece las maneras correctas y efectivas para reconocer los conflictos epistémicos y solucionarlos. Las epistemologías feministas, a opinión de Solomon, no cumplen esta condición, sino que construyen propuestas normativas por investigaciones racionales, lógicas, por castillos argumentativos que no tienen tanto respaldo empírico, dice ella. Nadie tiene un modelo realista para una comunidad científica en la que las desigualdades en la autoridad intelectual no jueguen un papel importante. Por otro lado, Ambrosio Velasco ha puesto en circulación el término de equidad epistémica con un sentido que no debe confundirse con el que le otorga la filósofa. Es que, bueno, traigo a colación a Velasco porque cuando buscan equidad epistémica, que es el concepto fundamental para la democracia científica, según Solomon, pues solo aparecen ellos dos, Miriam Solomon y Ambrosio Velasco, y en algún momento pensé que hablaban de lo mismo, pero no. Velasco postula el principio de equidad epistémica para el reconocimiento y no exclusión de saberes y tradiciones socialmente relevantes en el diálogo plural y público. Argumenta que su aplicación haría posible el debate que conduciría a acuerdos, reflejo del consenso racional de los puntos de vista de tradiciones científicas y no científicas. Es decir, la equidad epistémica es un elemento básico en el diálogo de saberes. El empirismo social es escéptico sobre esto, pues lo que ha mostrado la historia es que los procesos de producción de conocimiento, legitimados por un fondo de supuestos sobre la preeminencia epistémica de la ciencia por encima de otras formas de producción de creencias, a menudo sí está vinculado con el éxito de una línea de investigación. Entonces, nos diría Solomon, las recomendaciones que da Velasco no han sido elegidas porque anteriormente se haya probado que ayudan a tener una ciencia más democrática. Luego, el empirismo social cree que es posible tener ciencia más democrática con estructuras antidemocráticas que reproduzcan injusticias epistémicas, que invisibilicen discursos alternativos. Sí. El empirismo social está principalmente interesado en producir ciencia democrática, que no es lo mismo que una comunidad científica democrática. Esta puede o no producir equidad epistémica. La democratización de una comunidad científica, es decir, que haya participación de mujeres, participación de otros grupos subrepresentados en la investigación, a lo sumo, igual a vectores de decisión políticos, pero hay muchos otros vectores de decisión no empíricos que necesitan ser distribuidos equitativamente. Ahora estoy explorando lo que Solomon incorpora de los trabajos de John Rawls. Ella solo reconoce una semejanza obvia, que ambos corrigen la injusticia mediante medidas prácticas para descubrirlas y compensarlas. Mi intuición me dice que hay supuestos implícitos del empirismo social que se yuxtaponen con algunos elementos de la teoría de la justicia de Rawls. Todavía estoy trabajando en ello. Y en concreto, me parece que es problemático el requerimiento de imparcialidad con respecto a los vectores de decisión no empíricos. O sea,
Si nos vamos aquí al ejemplo del modelo en funcionamiento, en serio, es suficiente con igualar la cantidad de vectores no empíricos que habían apoyando la teoría ovulatoria y los que habían apoyando otras explicaciones alternativas. En algunos casos, me suena razonable que tengamos que dar más apoyo institucional a la ciencia producida por o para poblaciones subrepresentadas. Pienso, por ejemplo, que no basta con que haya una presentación imparcial o una asignación imparcial de vectores extracientíficos como la apertura de espacios para la discusión, para la elaboración de congresos, o la cantidad de dinero asignado a un equipo de investigación. No me queda claro que tenga que ser el criterio de la igualdad. Pienso que debe haber, por ejemplo, me parece una solución intuitiva para ciertas injusticias epistémicas, que haya más congresos de biólogas, de etólogas, más becas para indígenas en la investigación en ciencias genómicas. Uno de los problemas que he encontrado a la hora de aplicar el empirismo social para analizar controversias científicas es que no quedan claras cuáles son las bases de aceptabilidad del principio de imparcialidad para la concepción de justicia epistémica. ¿Por qué nuestro punto de partida para echar a andar nuestros mecanismos de deliberación tiene que ser la igualación de vectores de decisión no empíricos? Y podríamos sostenerlo frente a las epistemologías feministas que sugieren que afirmar la diferencia y las relaciones especiales, en lugar de abstraerse de ellas, es lo que mejor logra la justicia. Y por último, me quedan 3 minutos todavía, pues solo puedo seguir invitándolas, ¿no? A no desestimar la propuesta de epistemología social de Miriam Solomon. Creo que es algo que no ha llamado tanto la atención como otras propuestas, pero realmente parece fructífera, sobre todo parece bellamente sencilla, ¿no? Porque nos da una herramienta muy bien justificada en términos estadísticos y muy fácil de aplicar para analizar cómo se distribuyen los esfuerzos de investigación. Prácticamente cualquiera de ustedes que tengan esta creatividad, esta suspicacia para poder ver los vectores de decisión que están interviniendo en una controversia, por ejemplo, sobre la distribución de investigación en países en vías de desarrollo y en países más desarrollados, en investigación y desarrollo de vacunas para la COVID, por ejemplo, es algo que se puede modelar utilizando las herramientas del empirismo social. Y bueno, podemos seguir leyéndonos y podemos seguir platicando más sobre el manuscrito, que ya lo cargué a mi página de ResearchGate. Pueden acceder a ella entrando aquí a la página de Filosóficas UNAM. Ahí ya está el link para que lo lean. Y pues eso es todo por ahora. Le doy la palabra a Obdulia para que también les presente a María. Ella es miembro de aquí del seminario, ya presentó su trabajo una vez, pero bueno, no está de más que la volvamos a introducir. Gracias. Listo, pues muchas gracias, Johnny, por la presentación. Sí, también cuando compartiste el texto, creo que surgen un montón de cosas para la discusión, ¿no? Sobre todo en estos momentos que también está sobre la mesa el debate de las epistemologías feministas, pues al interior de la academia, ¿no? Y que tiene repercusiones no solo ahí, sino en el exterior. Y bueno, vamos con María Shostat Lara, espero que lo esté pronunciando bien, Trenado, justo para esta réplica crítica. Pues ella, al parecer ya la conocen, justo porque pertenece al grupo de investigación. Ella es egresada de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, jefa editorial de Filósofas a Granel Editorial Independiente, coautora del libro Filósofas, Catálogo de Difusión de Vida y Obra de Mujeres en la Historia de la Filosofía, y ha participado como asistente de investigación
en el Verano Regional de Ciencia. Ha cursado los diplomados Feminismos Críticos para la Participación Política, así como Género, Sociedad y Conocimiento. Y bueno, sus temas de interés son los feminismos, la filosofía de la ciencia y las epistemologías feministas. Pues te doy la palabra. Vale, pues bueno, antes de todo me gustaría pues agradecer a Diani por invitarme para ser comentadora y también pues por traernos esta muestra, ¿no? Muy completa de lo que sería la propuesta de Miriam Solomon. La neta es que yo creo que es un muy buen acercamiento y la verdad es que yo no tenía pues un acercamiento a la autora ni a su propuesta. La verdad es la primera vez que pues tengo un acercamiento. Y pues eso, y también me gustaría como puntualizar desde dónde como voy a emitir pues mi comentario. Y probablemente el comentario va a estar pues desde lo que sea de las epistemologías feministas. Y pues también digo, me voy con muchas preguntas, bueno, no me voy, las voy a externar, muchas preguntas acerca de esta propuesta, pues muy interesante, ¿no? De Solomon. Y me gustaría comentar que cuando, bueno, digo, uno de los temas aquí expuestos es la democratización de la ciencia, y la verdad es que cuando cada vez que yo pues escuchaba esto de la democratización de la ciencia, la verdad es que me imaginaba, o siempre como que está en mi imaginario, pues propuestas muy politizadas, ¿no? Y de hecho, o sea, esta propuesta de Miriam Solomon se me hizo una sorpresa, ¿no? Porque más bien es como no politizar, ¿no? Esta democratización, lo cual se me hace interesante. Podríamos estar a favor o en contra, pero se me hace muy interesante, ¿no? Pues sin que no esté como politizada. Y bueno, hace rato ya le decía a Vianney que, o sea, a pesar de que pudiera ser que por mis intereses en las epistemologías feministas, en la filosofía de la ciencia, a lo mejor la propuesta de Solomon, pues a lo mejor no sería así como yo muy afín. Sí hay como ciertos elementos que para mí son muy significativos y que creo que pueden pues abonar a las críticas de las epistemologías feministas. Y bueno, ¿no? Entonces, el primer elemento que me gustaría rescatar de la propuesta de Solomon es este rescate, ¿no? Que hace de los vectores, pues, no empíricos, ¿no? Para analizar cómo es que se acepta o no una teoría. Creo que eso es ya bastante valioso, ¿no? Realmente reconocer que hay elementos más allá de solamente lo empírico para aceptar o no una teoría, ¿no? Y otro elemento que también me parece así, me gustaría mucho rescatar acá, sería que pues realmente ella nos habla que reconoce que hay ciertos vectores de decisión no empíricos que los científicos de alguna manera encubren, ¿no? Y que realmente pues ese encubrimiento tiene pues consecuencias, porque estaríamos hablando de que tal vez esos vectores hagan que los científicos tengan como cierta inclinación por ciertas teorías y por otras no, ¿no? Entonces, bueno, también esta parte me recordó mucho a las aportaciones de Evelyn Fox Keller sobre reflexiones sobre género y ciencia, que ella habla sobre la supuesta impersonalidad que los científicos tratan, ¿no? Como de sostener cuando escriben, ¿no? Así como que siempre ocultan sus deseos,
Me recordó mucho a esta propuesta, que bueno, viene de las epistemologías feministas, porque Evelyn Fox Keller es epistemóloga feminista, y que por ahí también su propuesta, digo, ella, Keller, estaría diciendo que más bien la propuesta sería hacer explícitos los deseos, ¿no?, de los científicos a la hora de estar haciendo ciencia. Lo hace como desde esta noción de deseo, desde el psicoanálisis, ahí a lo mejor podría recibir críticas, ¿no?, por recuperar como un concepto del psicoanálisis, pero me recordó a eso. Y ahí, esperen, es que aquí tengo mi lista de cosas. Pero bueno, o sea, a pesar de, bueno, está este reconocimiento, ¿no?, que yo le hago de reconocer estos vectores no empíricos. Sin embargo, así como mencionó, pues, Vianney, creo que sí se queda ahí como que en la dicotomía de lo interno y de lo externo, ¿no?, porque está lista de vectores empíricos y los vectores no empíricos. A mí, no sé, me dio la impresión que de alguna manera los vectores que no eran empíricos estaban condicionados de alguna manera en tanto que tanto benefician a los valores empíricos, ¿no? O sea, me dio como esa, ¿no? Entonces, no sé si ahí, bueno, ahí yo veo como una dicotomía, como cierta preferencia, ¿no? O sea, que se sigue la preferencia por lo empírico, o sea, a pesar de que sí se busque que se reconozca lo no empírico, pero solamente en tanto que cuánto le beneficia a lo empírico como tal. Y bueno, pues con esta noción de la democratización de la ciencia y su tesis de la conexión, bueno, digo, la democracia, la comunidad democrática científica no siempre puede o no asegura siempre la objetividad. O sea, puede sí o puede no suceder. Ahí, pues yo creo que yo me iría, bueno, ahí quiero recuperar a una epistemóloga feminista que se llama Sandra Harding, en su obra Ciencia y Feminismo, que ella aboga, ¿no?, en esta obra como al decir que efectivamente sí hay un aumento de objetividad en la ciencia en cuanto se consideran a las luchas sociales. Las luchas sociales vendrían pues a aumentar la objetividad. Sin embargo, ella se pregunta, ¿no?, así de, bueno, ok, lo aumenta, pero entonces una investigación o una perspectiva científica, si es antisexista, si es antirracista, ¿no?, si es anticlasista, se hace más y más objetiva, o sea, como si fuera un acumulado, ¿no? O realmente esto de que veamos como que entre más estas perspectivas de origen de las luchas sociales tenga una investigación, más bien viene de una noción del progreso científico, ¿no? Así como de aspirar a que cada vez estemos más y más verdadera la teoría y que entonces estemos equiparando eso con ahora sumarle como ciertas perspectivas de las luchas sociales. Eso es lo que se pregunta. En ese sentido, me parece que Solomon sí podría ser, sí puede tener argumentos ahí fuertes para criticar a las epistemologías feministas, ¿no? La siguiente cosa que me gustaría comentar es que bueno, en esta tesis que defiende Solomon de que realmente una comunidad democrática no siempre es como seguridad de objetividad,
me parece que en ese momento pone como lo normativo a los contextos no democráticos, porque incluso en una parte dice que los contextos no democráticos pueden llegar a tener pues ciertos privilegios o beneficios frente a los que sí son democráticos, y en ese sentido me gustaría pues preguntar por qué, o sea, en qué consisten esos beneficios, ¿no? Porque sí, o sea, como ¿por qué? ¿No? Porque digo, me parecería que como por su propuesta de vectores empíricos y no empíricos, sería como casi lo mismo que pasándolo a la democratización, en el sentido de que yo pensé que me iba a encontrar con un argumento así como de, bueno, o sea, puede que sí sea beneficioso una comunidad democrática o no, y hasta ahí, ¿no? Pero no me esperaba que dijera, hay beneficios, ¿no? En las comunidades no democráticas. Ahí me gustaría preguntar ahorita, como, ¿por qué? ¿Cuáles son esos beneficios? Y otro elemento que me gustaría aquí decir es también, ¿por qué la imparcial sería, bueno, es que creo que, no, espera. Sí, o sea, ¿por qué lo imparcial sería que cada vector estuviera distribuido, pues equitativamente, ¿no? De manera igual, ¿no? Que tuviera los mismos números. Yo sé que a lo mejor no era el tema como ahondar más en esta propuesta, en esta ocasión, pero sí me gustaría que por favor, nos pudieras como esbozar un poco acerca de por qué, o sea, esta igualdad puede asegurar por cierta imparcialidad, ¿no? Y también, bueno, digo, no conocía de hecho a la autora, y pues me puse a investigar, ¿no? Así en Wikipedia, dije, pues, ¿quién es, no? Para conocer el rostro, ni siquiera, y bueno, y me sorprendió que dijera que es feminista, porque de hecho lo investigué, o sea, investigué su biografía después de leer el trabajo de Vianney, y entonces también mi pregunta es esa, ¿no? O sea, Solomon no en su propuesta epistemológica no tiene como, no usa ningún elemento de la teoría feminista, o sea, no, nada, esa sería como otra pregunta. Y bueno, también me pareció imposible también no comparar como su trabajo con el de Longino. Bueno, porque Longino es a la autora del empirismo feminista a la cual yo he tenido acceso, ¿no? De hecho, se encuentran como ciertas similitudes, pero por ejemplo, en el trabajo de Longino, pues también hay como este esfuerzo como por, de alguna manera, descartar los valores sociales. Bueno, aunque en Solomon no se descartan, ¿no? O sea, sí también se consideran. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Longino, ella dice que hay ciertos valores que vienen como desde la teoría feminista que aumentan la objetividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta de Solomon me parece que, es que lo que yo no acabo de entender es esa, de alguna manera, los números, ¿no? Los números de los vectores, ¿no? O sea, como, ¿por qué una distribución así sería como lo que, pues sí, ¿no? Lo que aseguraría objetividad o aseguraría una buena investigación. Eso sería así como lo que me gustaría saber más. Y también, digo, con Vianney me había platicado, bueno, me había dicho que también quería como cierta recomendación de textos, ¿no? Que pudieran como contribuir a su
pues a su trabajo. Y en ese sentido, pues ya como lo he mencionado, es Evelyn Fox Keller, Reflexiones sobre Género y Ciencia, de Sandra Harding, Ciencia y Feminismo. El de Ciencia y Feminismo yo creo que es el que podría como darnos más luz acerca de estos temas, porque me parece que en ese texto, Sandra Harding, más bien como que se abstrae, o sea, aunque ella es feminista, como que se abstrae como para analizar de alguna manera cuáles son los conflictos y tensiones que hay entre las epistemologías feministas, porque yo creo que hay muchas de las preguntas que se hace Sandra Harding que podrían ir muy bien con la propuesta de Solomon. Entonces, por ello, al principio de la plática, bien, y cuando todavía no llegaban las asistentes, dije yo sí encuentro como ciertos, pues elementos fuertes como para criticar a las epistemologías feministas, ¿no? También en esta cuestión del ejemplo, ¿no? De la menstruación, no sé, igual a lo mejor ¿no? Porque tal vez no, y ya son como otras vertientes de la epistemología, pero el libro del Testigo Modesto de Donna Haraway, yo creo que sería bueno porque, bueno, como para este ejemplo precisamente de la menstruación, porque en este texto se habla de cómo se ha construido la figura del científico, ¿no? Como esta figura autoevidente que emite discursos supuestamente objetivos acerca de otros cuerpos, ¿no? Y también habla como de esto, de que los científicos pues tienen, bueno, que la figura del científico es este hombre heterosexual, cisgénero, europeo, ¿no? Y que desde ahí se está pues produciendo los discursos científicos. Entonces, eso también, y ya, o sea, esos serían como los 3 textos. Y pues ya, me gustaría que me dijera sobre todo esa pregunta, ¿no? De los números. Bien. Muchas gracias por la réplica y pues todas tus referencias están súper buenas. Conozco solo el trabajo de Sandra Harding, pero pues todo lo demás definitivamente tiene cosas que ver y bueno, iré hilando algunas reflexiones al respecto. Sobre lo que tú comentas de que la definición de los vectores de decisión no empíricos parece estar condicionada a la definición, porque es una definición, pues no a priori, no es un concepto ya bien cerrado, bien establecido lo que es un vector de decisión no empírico. A lo sumo lo que diría Solomon es como, a ver, un vector de decisión no empírico lo es si todavía no se ha demostrado que frecuentemente conduce a una mejor ciencia. O sea, todo aquello que puede estar presente en nuestras buenas teorías científicas, justo eso como la búsqueda de reconocimiento entre pares y que pareciera ser un factor extracientífico en la toma de decisiones, pues que dentro de algunos años resulte que sí está conectado con el éxito empírico. Sí es una definición condicionalizada. Luego me pareció muy interesante esto que mencionaste de Sandra Harding, ¿no? El punto de que las luchas sociales aumentan la objetividad. Solomon respondería, creo, demuéstramelo. Porque ella diría, mira, yo puedo demostrar que la historia sí respalda mis afirmaciones de que la ciencia atravesada por racismo, atravesada por clasismo, por machismo, con todo y esta carga ideológica, ha logrado ser buena ciencia. Y ahora te toca demostrarme a mí que tu ciencia atravesada por antirracismo, por feminismo, por decolonialidad, puede ser capaz de producir buena ciencia, y no solamente en casos aislados, sino de manera sistemática, para que aceptemos que hay cierta robustez en la afirmación de Sandra Harding. Y aquí yo creo que Solomon ignora deliberadamente
varios estudios que han hecho desde epistemologías feministas sobre cómo sí hay un aumento de la objetividad del conocimiento científico cuando se produce o cuando es alimentada por valores feministas, como, o sea, valores asociados con propuestas de epistemología feminista, más bien, como la complejidad, la heterogeneidad ontológica, que pues esos son los que se me vienen en mente que plantea Longino. Y hay estudios sobre cómo, por ejemplo, cuando hay grupos de etólogos y grupos de etólogas que estudian el comportamiento de chimpancés o de alguna especie, el grupo conformado por hombres exclusivamente tiende a haber más interacciones de competencia, de agresión, de relaciones más atravesadas por violencia. En cambio, en los grupos que están constituidos por mujeres y que incluso se tienen algún compromiso con el feminismo científico, pues logran ver otras relaciones que no ven los grupos constituidos solo por hombres. Y eso, Solomon pareciera que lo ignora deliberadamente, porque ella, pues al ser feminista, sí ha leído muchas de esas propuestas de Sandra Harding, de Miranda Fricker, de Helen Longino, y también menciona a Alison Wiley. O sea, ella conoce el trabajo y no menciona que realmente sí hay un sustento empírico para esas afirmaciones. Ahora, que sistemáticamente no haya habido ciencia buena y que sea además antirracista, decolonial, feminista, etcétera, pues puede ser porque es algo que apenas se está haciendo, ¿no? Y va a adquirir más robustez cuando cuando se instancie más, o sea, cuando veamos más casos exitosos de grupos de mujeres científicas o de grupos mixtos de científicos movidos por una conciencia feminista o por una conciencia donde pues hay otro tipo de valoraciones, ¿no? sobre el mundo. Y sobre qué beneficios hay en las comunidades con estructuras antidemocráticas, tengo la misma observación que tú haces. Creo que no era necesario que Solomon diera esta afirmación que suena tan poco acertada, ¿no? De que sí podemos tener ciencia democrática cuando tengamos, o aún aunque sobrevivan las estructuras antidemocráticas de la ciencia, porque no lo demuestra. O sea, justo pareciera ser una inducción muy pesimista que ella no respalda con ningún otro argumento. Simplemente nos dice que es razonable. Y entonces, como es razonable, es plausible. Otra pregunta que me hiciste es, ¿por qué igualar la cantidad de vectores de decisión no empíricos sirve para garantizar la imparcialidad? Este es un tema muy complejo, porque igual a mí se me hacía muy superfluo el modelo que plantea Solomon, ¿no? Porque este par de numeritos pueden ser indicativos de imparcialidad. ¿Qué relevancia puede tener la cantidad sobre los estudios cualitativos, ¿no? O sea, ¿qué ventaja puede tener este modelo de un recuadro, de hacer sumas y restas, frente a otros abordajes como más ricos, como de los sociólogos de la ciencia, ¿no? Que podrían decirnos mucho sobre la presencia de valores en las prácticas científicas. Pero en realidad al investigarlo sí encontré buenos argumentos que no se sostienen de la filosofía, sino están arraigados en la estadística. Son argumentos matemáticos y argumentos estadísticos para respaldar estos modelos. Se llaman en estadística regresiones lineadas inapropiadas o inadecuadas. Y hay mucha bibliografía al respecto. El más famoso es Dawes, Richard Dawes, creo que se llama, que escribe acerca de la belleza en la simplicidad de ese tipo de modelos. También Gerd Gigerenzer, en su libro sobre heurísticas simples que nos hacen más inteligentes,
hace un estudio de, me parece que entre 20 y 30 empleos de las regresiones lineales inadecuadas que demuestran que no son modelos óptimos para modelar la distribución de decisiones, pero resultan iguales o mejores predictores que otros recursos más complicados, que otras herramientas estadísticas más complejas que involucran, por ejemplo, no sé, diagramaciones bayesianas, y sobre todo nos dice, son más simples de utilizar que los estudios cualitativos, porque a la hora de sistematizar un estudio cualitativo de 400 páginas de la TUR sobre las prácticas científicas, nos perdemos mucha información, tenemos una sobrecarga cognitiva y nos es muy pesado tratar de inferir o tratar de distinguir con esas 400 páginas con descripciones tan detalladas cuáles son realmente los vectores de decisión. Y más que nada, cuántos, cómo están distribuidos, cómo podemos distribuirlos mejor. O sea, esa realmente es la justificación, una justificación totalmente matemática y estadística y sin ningún respaldo filosófico. Y ahora bien, si hay elementos feministas en Solomon, es que esto es muy extraño porque Solomon tiene incluso un artículo, no recuerdo ahorita cuál, pero ella se afirma así como, yo soy feminista en cuanto a las demandas políticas. O sea, yo sí deseo que haya mayor participación de las mujeres en la ciencia, etcétera, pero en mi propuesta de epistemología normativa, no pienso que sea un requerimiento justificado. Es deseable políticamente, pero no lo puedo justificar filosóficamente. Y ella misma compara varias veces su trabajo con el de Longino, y Longino responde a las críticas que le hace Miriam Solomon. Igual, creo que ambas se dedican a lo sumo un párrafo, ¿no? En cada artículo o en cada libro que sacan. Sería interesante ver más un diálogo entre ellas, una discusión más profunda. Pero creo que, en lo personal, creo que la propuesta de Longino es superior a la de Solomon, porque Solomon está adoptando esta idea que mencionaste, como de impersonalidad en la justificación de su epistemología social. O sea, ella nos dice como, a ver, yo les tengo esta propuesta de epistemología social que es totalmente impersonal porque está justificada empíricamente. Mi regla de oro aquí es el naturalismo. Y cuando mido mi perspectiva en relación con la propuesta naturalizada de Quine, pues realmente le estoy dando continuidad a la ciencia a través de mi filosofía. Creo que esto realmente es débil, porque lo que nos está diciendo Solomon es prácticamente, estoy incorporando como estándar para evaluar mi epistemología social, un estándar que tiene su origen y su justificación en el campo científico. O sea, como en el campo científico la adecuación empírica es la regla de oro, también en epistemología quiero que sea así, y eso va a ser impersonal. Y me parece importante la referencia que haces a el testigo modesto, porque habría que pensar hasta qué punto la adecuación empírica no es también una virtud científica construida por el hombre blanco, heterosexual, europeo, etcétera. Y si realmente hay legitimidad en esta importación de una virtud de la ciencia como si fuera una virtud que debe satisfacer toda epistemología social. Longino, en cambio, habla de una virtud que me gusta mucho, la difusión o descentralización del poder. Si tomáramos este criterio, difusión o descentralización del poder, como una virtud metaepistemológica o algo así, que nos permitiera elegir entre nuestra epistemología social favorita, definitivamente no saldría ganando Solomon. O sea, definitivamente no veríamos favorecida una epistemología social que sigue
legitimando las estructuras antidemocráticas que han prevalecido en la ciencia. Y veríamos que este criterio daría ventaja a otras epistemologías sociales, pues más capaces de generar propuestas normativas para mejorar nuestras condiciones de vida, justo a través de la regulación de la investigación científica. Tal vez al considerar este criterio y no la adecuación empírica, Longino nos ofrecería una perspectiva más completa, más apropiada a nuestros requerimientos políticos que la propuesta de Solomon. Creo que sí, respondí. Sí, muchas gracias. Y quiero preguntar otra cosa. Al principio dijiste que, o sea, a pesar de que la ciencia pues no ha sido antisexista, antirracista, ¿no? Ha hecho buena ciencia. Ese es un argumento que yo lo he encontrado también en otros artículos, ¿no? Que también critican a las epistemologías feministas, pero ¿qué se entiende como buena ciencia en este tipo de argumentos? Sí, pues tiene que ver con estos supuestos que comentaba al principio y que pues hasta Solomon los llama, ¿no? Son supuestos ingenuos. Estoy adoptando un realismo ingenuo, una idea del progreso arraigada también en este compromiso ontológico, de que buena ciencia es aquello que funciona. Y ella lo admite, ¿no? No puede elaborar más al respecto. Son simplemente son ideas compartidas, ¿no? Muy intuitivas, muy ingenuas, sí, pero que también nos dan optimismo sobre el estado actual de la ciencia. O sea, buena ciencia ha sido todo aquello que se ha preservado hasta la actualidad o que ha contribuido a que ahora tengamos un acceso epistémico a la realidad más objetivo, más mejor justificado, que funciona mejor, que nos da más capacidades de implementar los conocimientos científicos, y eso es lo que ella tomaría como buena ciencia. Y también se me hace súper problemático y cuestionable. Ok, gracias. De hecho, también, leyendo a Solomon, me sirvió mucho como también para entender a Longino, ¿no? Bueno, porque de lo que yo he leído, o sea, me parece que, bueno, ella dice, ¿no? Que las críticas como feministas pueden ser utilizadas en la ciencia por hombres y mujeres y que aboga como por la confrontación de intersubjetividades en los grupos científicos, ¿no? Pero yo decía, pero no hay como una crítica de parte de Longino a la conformación de esos grupos, ¿no? No, bueno, hasta donde yo he leído nunca dice, es que, pues sí, los grupos científicos son mayoritariamente conformados por hombres y de ciertas nacionalidades y de ciertas razas. Y ya cuando leía Solomon dije, no, claro, o sea, es porque es, bueno, como desde el empirismo lo están pensando, o sea, realmente eso no sería como relevante, ¿no? O también, de hecho, para eso también me sirvió. Fue bueno leerla. Ok, bueno. Ahí ya tienen una manita que quieren participar, así que. Sí, adelante, Ángeles. Gracias. Gracias, Vianney, me encanta lo que estás haciendo, está muy a todo dar, pero tengo un montón de preguntas y no sé por dónde empezar, pero te voy a empezar planteando un problema, a ver qué me puedes decir, que tiene que ver con esta última pregunta que te hizo Lara, porque hay un problema de subdeterminación que pues, todos conocemos, ¿no? Y para ella, siendo naturalista, pues el problema de la subdeterminación es algo que debe tomarse seriamente, porque ¿qué evidencia podemos considerar como probatoria de la corrección o mejoría, o que una teoría sea mejor que la otra? Pues es un gran problema, ¿no? Entonces, me parece que el argumento en ese sentido, por lo menos como lo presentaste, es tramposo, ¿no? Porque ella dice, miren, una ciencia, por varias razones, ¿no? Una ciencia llena de prejuicios y o sea, no importa si
la manera como lo pones es más fuerte, pero vamos a debilitar la tesis y vamos a decir que ella simplemente dice, no importan los prejuicios, todas esas cosas, los sesgos, todas esas cosas no importan porque en el fondo lo que hemos hecho históricamente es buena ciencia. Es decir, hay buenas razones, hay mucha evidencia histórica, evidencia de distintos tipos para pensar que la ciencia como se hace hoy es buena ciencia, ¿no? Pero, y dice, y si tú quieres decirme algo, diría, según tú, si tú quieres decirme, oye, pero pues acá la ciencia no racista, no sé qué, es mejor, ella te diría, pruébamelo, ¿no? Pero, pues justo cómo te lo voy a probar si tenemos el problema de la subdeterminación. Tú mencionaste hace ratito, bueno, todavía no tenemos elementos suficientes, a lo mejor lo que falta es evidencia justamente para dar un argumento en contra, pero el problema de la subdeterminación es que, en parte, la evidencia siempre está interpretada. Entonces, en parte, ¿no? No solo eso, pero eso es una buena parte del problema. Entonces, me gustaría saber cómo piensas que podría enfrentarse a este tipo de problema. Bueno, de hecho esa fue una de las críticas que le hice, que no hay una experiencia crucial, ni un conjunto de experiencias crucial que nos diga que esto ha sido buena ciencia. Pero ella misma, no recuerdo con claridad si ella cita a algún pragmatista, solo que sus ideas son profundamente pragmáticas, o sea, está como que muy emparentada con la idea de un naturalismo de rostro humano. O sea, ella nos diría como, este compromiso, sé que recoge recoge como mi deseo, ¿no? Recoge mi deseo, mi esperanza de que el actual estado de la ciencia sea mejor que el estado del pasado. Y justo en eso se justifica. Sí, o sea, es que es una justificación pragmática lo que nos dice ella. Soy consciente de que la subdeterminación afecta a mi propuesta teórica, pero pensemos que es una propuesta con rostro humano. O sea, sí está respondiendo a las expectativas que tenemos sobre la ciencia actual. Y también por eso, pues, califica como una postura ingenua. Claro, pero ¿cuáles son esas expectativas? Esa es parte de la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son las expectativas que tenemos y por qué tenemos esas expectativas? Entonces, voy a seguir tantito, porque entonces, justo si la parte del rostro humano tiene que ver con esta suerte de pragmatismo, como le vayamos a llamar, y en parte es como tomar en consideración lo que está ocurriendo en tu entorno, ¿no? Es decir, los factores empíricos y los no empíricos les vas a dar cierto peso y tú vas a tener un modelo que te permita sopesarlos de manera que haya una suerte de equilibrio, algo así. Digo, yo así lo entendí, a lo mejor no entendí bien. Pero supongamos que no supongamos, estamos en un momento en la historia en el que precisamente las voces disidentes de la ciencia como se ha hecho hasta ahora están ganando fuerza, ¿no? En el sentido que parecen realmente estar poniendo preguntas que ponen en entredicho algunas de las cosas que la ciencia nos ha dicho, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, si eso es el caso, ¿cómo podemos decir, las expectativas es que la ciencia cada día sea mejor, ¿no? Pero los problemas acerca de los sesgos y etcétera no realmente es algo que deberíamos dejar a un lado. No veo cómo esas dos cosas se encajan. Y te voy a decir algo que me preocupa un poquito más, y es la idea de los sesgos. Al principio decías que había que abandonar toda esta idea de los sesgos porque tenía una vertiente psicológica, y que había que hablar de otras maneras. No acabo de entender muy bien cómo, ¿no? Pero entonces, lo que me preocupa es que toda la literatura, y dijiste algo así como la literatura de los sesgos ha mostrado que no me acuerdo, que tiene una carga, algo del psicologismo dijiste, ¿no? Pero autores que han postulado los sesgos como Gigerenzer y mucha otra gente, pero en particular el grupo ABC, lo que han dicho de los sesgos es que tú no necesitas hacer una lista, sí, porque se determinaban a priori, no eran naturalistas, hacías una lista de sesgos, pero justo Gigerenzer lo que dice es, el que habla de sesgos sin fijarse en el contexto no está entendiendo la noción misma de sesgo, ¿no? Y entonces, si Gigerenzer y su grupo tienen razón, pareciera que el argumento de que hay que dejarlos al lado porque son a priori psicológicos
no jala, ¿no? Entonces, no sé, te estoy tratando de empujar un poquito para ver qué me dices por estos lados. Sí, bueno, para lo primero que me dijiste, antes que una respuesta me arrojó otra pregunta. Porque justo, o sea, me queda así la duda de justificado pragmáticamente este proyecto, pero justificado para quién. Porque claro, para cierto grupo es conveniente pensar que la ciencia actual está en un mejor estado que la ciencia del pasado. Pero a mí en particular me gusta pensar que la ciencia actual está en un estado deplorable, ¿no? Y que sí, y que entonces mis expectativas no radican tanto en lograr una ciencia que funcione mejor, sino en una ciencia que funcione para poblaciones más amplias o para poblaciones más incluyentes. Sí, sí, definitivamente la explicación pragmática y esta idea de la humanidad tiene esperanzas, la humanidad tiene expectativas que justifican, pues, no sé, ese término de gris de humanidad sin contexto social, sin contexto político, como de un sujeto totalmente aislado y que solamente piensa en términos como de racionalidad pura, no creo que sea muy fuerte, ¿no? Y sobre lo segundo, también estoy de acuerdo con que Solomon, es que pareciera que ella ignora, no creo que desconozca, porque sí cita muchos trabajos de psicólogos y pareciera que los comprende, pero no, o sea, omite precisamente estos comentarios, estas afirmaciones que modulan la perspectiva y que nos dicen que, pues bueno, también hay que pensar los sesgos de manera situada, de manera contextual, no son sesgos que se planteen ahistóricamente, pero ella no los concibe así. Y al final, pues la lista de vectores de decisión no empíricos y vectores de decisión empíricos que plantean, pues pareciera que de hecho coincide mucho con lo que podemos considerar sesgos cognitivos y lo que no. Sí, pareciera que más bien es una estrategia un poco para no meterse en la discusión. O sea, como voy a elegir otra terminología, era como lo que veíamos en otro seminario con Lisa Bortolotti, ¿no? Que no quiere hablar de agencia epistémica porque me obligaría a discutir ya con otros que han hablado al respecto. Claro, y pareciera que es lo mismo con Solomon. Sí, sí, porque más la noción de sesgo, o sea, claro, tienes a Kahneman y Tversky, todos estos que sí han querido hacer listas y que además hay como toda una idea acerca de cómo los puedes identificar como si fueran idénticos en cada ocasión y entonces, pero luego tienes cosas mucho más sofisticadas y luego además tienes otras cosas porque puedes pensar en los sesgos como atajos, ¿no? Que es a la Gigerenzer y que son maneras de razonar que te permiten llegar a conclusiones más rápido, ¿no? Pero aunque no sea de manera tan limpia y que justamente esto decía que era irracional, etc. O puedes pensar los sesgos como los piensa hoy justamente Fricker y toda esta gente, que es más como prejuicio. Entonces ahí hay esa otra distinción y ella parece, por lo menos como yo no la he leído, la leí hace siglos, ya no me acuerdo, pero me parece que es cierto que esta distinción antes no se hacía, ¿no? Pero que toda la literatura sobre injusticia epistémica y toda esa gente empezó a usar la noción de sesgo más en términos de prejuicio, ¿no? Mientras que antes se utilizaba en términos de atajos. Y esa distinción es algo que habría que trabajar con mucho cuidado. En filosofía de la ciencia en general se usa como atajo, ¿no? Y entonces, claro, cuando ella dice, a mí no me interesa lo que está haciendo Fricker, pues no, porque las preguntas de Fricker son otras. O sea, porque fíjate, una cosa es hablar de una ciencia feminista, que yo no sé bien qué sería eso, la verdad, o sea, no me queda muy claro, o hablar de ciencia antirracista, todas estas cosas que aquí también se dijeron. Y otra cosa es hablar de que las voces las voces que han sido marginadas sean escuchadas, o sea, que se deje de infringir se dice, de hacer actos injustos contra la gente, los grupos minoritarios, ¿no? En términos de la ciencia, ¿no? O sea, que las voces que tienen algo que decir, porque tienen ciertos tipos de conocimiento que han sido despreciados, que se escuchen, ¿no? Y la idea de que a lo mejor el conocimiento
se construye no en un sentido de los sociólogos, sino en un sentido de que podemos comprender mejor los fenómenos si como que de alguna manera miramos las distintas miradas que miran al fenómeno, ¿no? Entonces, en ese sentido la injusticia entra, pero entra por otro lado, no entra por hacer una ciencia que no sea injusta. La idea misma me es a mí también extraña, ¿no? Pero no sé si tienes algo que has pensado a ese respecto. Pues no mucho más. O sea, yo me he restringido a ver los límites de lo que plantea Solomon. Y también en señalar estas afirmaciones un poco desatinadas, ¿no? Que hace de, a ver, ¿por qué buscaríamos una comunidad científica más justa en términos de justicia testimonial? O sea, que empecemos a escuchar las voces que han sido cuando en realidad en la historia de la ciencia el hecho de no incluirlas, de no escucharlas, ha sido beneficioso. Sí, o sea, ese comentario desatinado no tiene ni justificación filosófica robusta en el trabajo de Solomon, pero pues está ahí. Y pues es parte de lo que todavía no entro a discutir a profundidad, ¿no? De cómo podríamos tal vez hacer una depuración del empirismo social y quedarnos solamente con... A mí me gusta mucho esto de las regresiones lineales inadecuadas, pero pues eso, limpiarlo un poco de esos comentarios desatinados, no he checado tanto. Y me gustó mucho lo que hiciste al principio de la racionalidad y toda esa discusión inicial me gustó muchísimo. Y luego también el ejemplo, me parece que es que tienes un muy buen ejemplo ahí que estaría todo dar, que hagas algo más con él, porque está muy, y lo trabajaste, me gustó mucho cómo lo trabajaste. Gracias, Ángeles. Y bueno, les comento a todas, ¿no? Les repito de que dejé ahí la liga en el chat de la página de Filosóficas. Ahí en mi perfil aparece el vínculo a ResearchGate, donde ya está el manuscrito, solamente le tienen que dar en solicitar. No lo quise poner público porque luego tengo ahí unos problemas de gente que no me ha citado y me ha plagiado. Pero pues yo confío en todas ustedes y con que manden ahí el requerimiento del manuscrito, se los hago llegar. Perfecto. Pues no sé, ¿alguien más quiere tener algún comentario, alguna pregunta a Vianney? No, creo que no hay nada. Bueno, yo sí quisiera aprovechar para también hacer algunos comentarios, Vianney. Había preparado algo, pero bueno, creo que eso te lo mando, pero hay algunas cosas como muy puntuales, ¿no? Una, que justo cuando cerraste la presentación, si bien el escrito que nos los mandaste abriendo, ¿no? O sea, justo con preguntas, ¿no? Después de contextualizar. También una de las preguntas que yo le haría a Solomon es cómo garantizas esa igualdad, ¿no? Justo ante las relaciones de poder, que bien desde el punto de vista feminista dentro de la epistemología lo han señalado desde el marxismo, ¿no? Que también se topan con otras cosas y que parte de la discusión que hay es pues la discusión del esencialismo, que no es propio de la epistemología feminista, sino que es propio del movimiento político-social del feminismo, ¿no? O sea, cómo lidias con esta crítica del esencialismo, que a veces puede traer tintes a algunas propuestas, pues sí, desde la epistemología feminista, ¿no? Y que de hecho intentan librar el empirismo feminista y el posmodernismo, ¿no? Que han sido como parte de estas diversidades dentro de las epistemologías feministas. Pero bueno, sí, yo le preguntaría eso a Solomon, ¿no? ¿Cómo garantizas esa igualdad que busca en términos de neutralidad, sobre todo politizando, ¿no? Politizando a estas discusiones de la democratización de la ciencia, pero por otro, pues dentro de las propias discusiones de la epistemología feminista, sí es también cómo dar respuesta y cómo discutir el término del esencialismo que está muy presente. Solo esas dos cosas, bien.
Bueno, sobre el esencialismo, definitivamente prefiero leer primero lo que preparaste y ya luego responderte. Y sobre cómo logramos igualdad a partir de esta equilibración, llama ella, de los vectores de decisión, eh, es también muy complejo. Hay otra cosa que no comenté, pero pues igual y a alguien le resonó. Ella plantea que estos vectores de decisión no empíricos o los sesgos o los elementos extracientíficos tienen el mismo peso en la generación de ciertos resultados en las controversias. O sea, para ella vale lo mismo que en tu grupo de investigación haya impactado, por ejemplo, para la publicación de tus resultados, que tengas a 2 personas con postdoctorado. Para ella vale lo mismo eso que el hecho de que, no lo sé, que el hecho que en tu grupo de investigación haya 2 mujeres y por eso apareció publicado antes en una revista que procura la inclusión. O sea, eso también se me hace muy raro en el aparato de Solomon, pensar que todos los sesgos tienen, o todos los elementos extracientíficos o vectores de decisión no empíricos tienen el mismo peso en la generación de resultados. Y pues eso intuitivamente, no lo sé, no suena muy plausible, ¿no? Pareciera que hay ciertos elementos que pesan más que otros en las decisiones. Y bueno, es igual, lo dejaríamos pendiente para platicar luego. Y bueno, igual aprovecho estos últimos minutos para agradecerles a Ángeles por estar aquí de host, también por los comentarios, a Lara y a Obdu, porque pues las dos, además de que realmente han enriquecido con sus comentarios las reflexiones que pues todavía estoy redactando, nos han mostrado también que, o sea, existe esa heterogeneidad en las epistemologías sociales y dentro de las epistemologías que se asumen feministas o dentro del grupo de las filósofas feministas entre las que sí cuenta Miriam Solomon, pues hay una diversidad enorme y no es un grupo homogéneo e incluso hay controversias, ¿no? Y hay problemas. Listo, pues creo que con esto cerraríamos, ¿cierto, Vianney? Sí, bueno, pues agradecer. Muchas gracias y bueno, a buen puerto el trabajo que estás realizando. Gracias. Muchas gracias también a las asistentes. Gracias. Adiós.